Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a otra clase síncrona de la Administración de la Producción 1. Vamos a hablar a continuación de lo que es la unidad 3, en lo que se refiere a los enfoques teóricos para la administración de la producción. Entonces vamos a extendernos un poquito más sobre este tema, que es muy interesante y que necesita un poco de ampliación para poder entenderlo de una mejor manera. Entonces vamos a empezar con el tema de Taylor. El concepto de Taylorismo procede de los postulados del estadounidense Frederick Winslow Taylor, un economista e ingeniero nacido en 1856 y fallecido en 1915. Taylor ideó un método para organizar la actividad laboral que se basa en la especialización de los trabajadores, el control del tiempo destinado a cada actividad y la división de tareas. El Taylorismo elaboró un sistema de organización racional del trabajo, ampliamente expuesto en la obra Principles of Scientist Management 1911 por Frederick W. Taylor, en un planteamiento integral que luego fue conocido como Taylorismo. Se basa en la aplicación de métodos científicos de orientaciones positivista y mecanicista al estudio de la relación entre el obrero y las técnicas modernas de producción industrial, con el fin de maximizar la eficiencia de la mano de obra, de las máquinas y herramientas mediante la división sistemática de las tareas, la organización racional del trabajo en sus secuencias y procesos y el cronometraje de las operaciones, más un sistema de motivación mediante el pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación en la actividad industrial. Frederick W. Taylor intentó eliminar por completo los movimientos innecesarios de los obreros, con el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la industria. Hizo un estudio con el objeto de eliminar los movimientos inútiles y establecer, por medio de cronómetros, el tiempo necesario para realizar cada tarea específica. Entonces, lo que podemos decir es que el Taylorismo, como su nombre lo indica, fue ideado por Frederick Taylor. Entonces, este pensador, este mentalista, creó la teoría del Taylorismo, en donde él inclusive aumentó lo que es el cronómetro, en el cual consistía en medir cada tiempo el que se demoraba en realizar una actividad, una cosa, un bien. En este caso él se dedicaba a la producción de autos, ¿no? Entonces él quiso o trató de eliminar todo lo que es inútil
y de esta manera poder realizar una mejor producción de su trabajo. La Organización Científica del Trabajo, a su vez, la economía fue aumentando a los países que creaban esta compañía. El sistema de Taylor bajó los costos de producción porque se tenían que pagar menos salarios. Las empresas incluso llegaron a pagar menos dinero por cada pieza para que los obreros se diesen más prisa. Para que este sistema funcionara correctamente, era imprescindible que los trabajadores estuvieran supervisados y así surgió un grupo especial de empleados que se encargaban de la supervisión, organización y dirección del trabajo. Este proceso se enmarcó en una época, fines del siglo XIX, de expansión acelerada de los mercados, que llevó al proceso de colonialismo que determinó su cruzada frenética en tragedia a través de las guerras mundiales. Su obsesión por el tiempo productivo lo llevó a trabajar en el concepto de cronómetro en el proceso productivo, idea que superaría a la del taller, propia de la primera fase de la revolución industrial. Entonces, Taylor, como habíamos dicho, ya no solo trajo o propuso o impuso el cronómetro, sino también creó a un grupo de personas que realizaban la tarea de supervisar. Ellos tenían la tarea de supervisar a los trabajadores y de esta manera el trabajo se hacía más rápido y más deprisa, lo que ayudaba a la producción. La organización del trabajo taylorista transformó a la industria de los siguientes sentidos. Prácticamente transformó a la industria en muchos sentidos. Entre los principales tenemos aumento de la destreza del obrero a través de la especialización y el conocimiento técnico, mayor control del tiempo en la planta, lo que significaba mayor acumulación de capital. También la idea inicial del individualismo técnico y la mecanización del rol. Estudio científico de movimiento y tiempo productivo. La división del trabajo planteada por Taylor efectivamente reduce los costos y reorganiza científicamente el trabajo, pero encuentra un rechazo creciente del proletariado, elemento que, sumado a la crisis de expansión estructural del mercado por velocidad de circulación de la mercancía, lo llevaría a una reformulación práctica del siglo XX, que es la idea del Fordismo. Como decíamos, ¿no? Taylor trajo consigo muchas ideas de cambio, obviamente que tenían sus debilidades, y posteriormente con el Fordismo estas ideas se fueron haciendo más exactas o puliéndose más, ¿no? Según el propio Taylor, las etapas para poner en funcionamiento su sistema de organización del trabajo eran las siguientes: hallar 10 o 15 obreros, si es posible, en distintas empresas y en distintas regiones, que sean particularmente hábiles en la ejecución del trabajo por analizar.
definir la serie exacta de movimientos elementales que cada uno de los obreros lleva a cabo para ejecutar el trabajo analizado, así como los útiles y materiales que emplea. Entonces, él ya no solamente busca tratar personas, obreros, que sean hábiles en ejecución del trabajo, sino que también busca todos los útiles y materiales correctos para emplearlos en la producción de los bienes. Determinar un cronómetro el tiempo necesario para realizar cada uno de estos movimientos elementales y elegir el modo más simple de ejecución. Como decíamos de la manera anterior, usó el cronómetro para medir el tiempo necesario y exacto para hacer más simple sus tareas. Eliminar todos los movimientos mal concebidos, los lentos o inútiles. Entonces él quería hacerlo todo de la mejor manera y trató de evitar todo lo lento y todo lo inútil para hacerlo más productivo. Tras haber suprimido así todos los movimientos inútiles, reunir en una secuencia los movimientos más rápidos y los que permiten emplear mejor los materiales más útiles. Él suprimió todo lo que estaba de más o lo que estaba inútil y trató de mejorar y emplear todos los materiales de la mejor manera. A continuación vamos a ver un cuadro un poquito grande, sí está un poco grande, ¿no? Pero lo vamos a ir desarrollando ahí de manera que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera. Esto se trata de un mapita conceptual sobre el Taylorismo, ¿no? Entonces tenemos que el Taylorismo se sustenta en 5 aspectos básicos. ¿Sí? Lo pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son estos aspectos básicos? Desarrollar una ciencia de la administración del trabajo. Separación entre tareas mentales y las tareas operativas. Aquí hace algo muy importante, que es separar lo operativo de lo mental, que era un cambio revolucionario radical para esa época, ¿no? Otra es la educación y desarrollo del trabajador. Como hablábamos anteriormente, el trabajador ya no solamente se encargaba de la mano de obra, aparte él ya tenía una especialización y técnica. Y tenemos también la cooperación entre la dirección y el personal. Hay ya un diálogo, hay una cooperación entre la dirección, que es la cabeza, y el personal, que es el que ejecuta los procesos, ¿no? Dice, tenemos la selección científica del trabajador. ¿Qué origina? Originan 4 principios básicos, que son el principio de planeación. ¿Qué es el principio de planeación? Es utilizar métodos basados en procedimientos científicos. Principio de preparación. ¿Qué es el principio de preparación? Es seleccionar científicamente al trabajador. Ya no se elegía en forma arbitraria, sino al contrario, ya se seleccionaba las características que el trabajador debía tener de una manera científica. Y tenemos el principio de control, que es certificar que se ejecute el trabajo de acuerdo a normas, planes previstos. El trabajo ya no se realizaba de una manera
no planificada, sino al contrario ya tenía una planificación previamente establecida. Tenemos el principio de ejecución. Es distribuir de manera distinta las funciones y las responsabilidades. Entonces aquí ya se distribuía, ¿no? Ya no todos hacían todo, sino que se daban funciones específicas y responsabilidades de acuerdo a sus capacidades. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Todo esto se sustentados en la descomposición científica del trabajo. ¿Ya? Entonces ese cuadrito es un pequeño mapa conceptual sobre lo que refleja o lo que trata de hacer, ¿no? El Taylorismo. Vamos a continuar con algo que también debíamos ampliarlo, que es el Fordismo. Pasamos ya a otras ideas, ¿no? El Fordismo es un sistema socioeconómico basado en la producción industrial en serie, establecido antes de la Primera Guerra Mundial. El concepto recibe el nombre de Henry Ford, quien popularizó la línea de ensamble y es atribuido al teórico marxista Antonio Gramsci, quien lo usó por primera vez en su ensayo Americanismo y Fordismo en el año de 1934. El Fordismo apareció en el siglo XX promoviendo la especialización, la transformación del esquema industrial y la reducción de costos. La diferencia que tiene con el Taylorismo es que esta innovación no se logró principalmente a costa del trabajador, sino a través de una estrategia de expansión del mercado. La razón es que si hay mayor volumen de unidades de un producto cualquiera debido a la tecnología de ensamblaje y su costo es reducido por la razón tiempo ejecución, habrá un excedente de lo producido que superará numéricamente la capacidad de consumo de la élite tradicional y única consumidora de tecnologías con anterioridad. Aparece un obrero con un estatus mayor al proletariado de la industrialización y también surge la clase media del modelo norteamericano que se transformará en la cara visible del arquetipo del American Way. Pero el sistema excluye el control del tiempo de producción por parte de la clase obrera, como solía ocurrir cuando el obrero, además de poseer la fuerza de trabajo, poseía los conocimientos necesarios para realizar su trabajo de forma autónoma. De esta manera, el capitalista quedaba fuera de los tiempos de producción. El Fordismo, con ayuda anterior del Taylorismo, llega para romper con ese monopolio del trabajo por un trabajo alienante con características que llevan al obrero a perder ese monopolio y por ende perder el control de los tiempos de producción. Además, antes de esta nueva clase trabajadora, los obreros estaban sindicalizados, lo cual les brindaba un respaldo frente a la opresión capitalista.
Esta forma de agrupamiento llegó a Estados Unidos a través de la primera oleada de inmigrantes europeos, fuertemente ligados al trabajo de los artesanos, gremios de trabajadores. La idea de sumar la producción en cadena a la producción de mercancías no solo significó las transformaciones sociales y culturales, que podemos resumir en la idea de cultura de masas o masa media. Como prototipo se puede hablar de la creación de automóviles en serie, de la expansión interclasista del consumo que deviene en nuevos estímulos y códigos culturales mediados por el capital. También hay que advertir que el modelo madura bajo el esquema económico del keynesianismo, que lleva al estado de bienestar, lo que promueve un protagonismo histórico de las clases subordinadas y el amarre del capital a consideraciones sociales y de clase, influido todo esto por el ascenso de los socialismos reales y el miedo a su expansión global por parte del liberalismo capitalista. Podríamos decir ahora un resumen de este modelo fordista, ¿no? Aumento de la división del trabajo, profundización del control de los tiempos productivos del obrero, vinculación tiempo-ejecución. Hablábamos anteriormente que los tiempos productivos los hacía mediante el cronómetro, ¿verdad? La reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía, expansión interclasista del mercado e interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados, clases subalternas a la élite, políticas de acuerdo entre obreros organizados, sindicato y el capitalista, y, por supuesto, la famosa llamada producción en serie. Vamos a ver un cuadrito o un mapa conceptual sobre el Fordismo. De igual manera está un poquito extenso, entonces lo vamos a ir viendo por partecitas, ¿verdad? Tenemos el Fordismo, tiene 3 rasgos generales. ¿Cuáles son estos rasgos? Son enfoque economicista, que busca maximizar beneficios, aplicación de los principios de la economía de escala como forma de reducción de costes, orientación a una economía de demanda que supone un mercado sin saturar. Los 3 rasgos generales que solucionan problemas. ¿Cómo lo hace? Simplificación de los problemas de remuneración, solución y simplificación de la organización del trabajo, medio para la reducción de los tiempos de fabricación, ¿sí? Y la falta de calificación del personal, ¿sí? Como hemos visto, es un resumen de lo que el Fordismo buscaba y de lo que apuntaba con sus teorías revolucionarias para aquella época. Entonces, hemos visto los puntos más importantes sobre lo que es o fue el Taylorismo y el Fordismo.
hemos visto unos cuadritos, unos mapas conceptuales, y vamos a ver algo comparativo, un cuadro más donde unimos lo que es el Fordismo y lo que es el Taylorismo, ¿sí? Entonces tenemos el Fordismo, que es producción en serie. En cambio, el Taylorismo reduce el tiempo de fabricación. El Fordismo baja del precio de costo. En el Taylorismo la producción es masiva. En el Fordismo el salario es elevado, un aumento del poder adquisitivo. Todo esto estimula al consumo y por supuesto se va a la publicidad y al crédito, ¿no? Entonces aquí tenemos un cuadrito de lo que es el Fordismo y el Taylorismo en un breve análisis. Hemos hablado del Fordismo y el Taylorismo. No podemos dejar ni olvidarnos de lo que es el toyotismo. Es una relación en el entorno de la producción industrial que fue pilar importante en el sistema de procedimiento industrial japonés y que después de la crisis de petróleo de 1973 comenzó a reemplazar al Fordismo como modelo referencial en la producción en cadena. Se destaca de su antecesor básicamente en su idea de trabajo flexible, aumento de la productividad a través de la gestión y organización just in time, y el trabajo combinado que supera a la mecanización e individualización del trabajador, elemento característico del proceso de la cadena Ford. Cuando el sistema económico keynesiano y el sistema productivo fordista dan cuenta de un agotamiento estructural en los años 73 y 74, las miradas en la producción industrial comienzan a girar al modelo japonés, modelo que permitió llevar a la industria japonesa del subdesarrollo a la categoría de potencia mundial en solo décadas. Los ejes centrales del modelo lograban revertir la crisis que se presentaba en la producción en cadena fordista. Los puntos serían los siguientes: flexibilidad laboral y alta rotación en los impuestos de trabajos roles, estímulos sociales a través de el fenómeno del trabajo en equipo y la identificación transclase como jefe subalterno. Sistema just in time que revaloriza las relaciones entre el tiempo de producción y la circulación de la mercancía a través de la lógica de menor control del obrero en la cadena productiva y un aceleramiento de la demanda que acerca al stock cero y permite prescindir de la bodega y sus altos costos por conceptos de almacenaje. Reducción de costos de planta que permite traspasar esa baja al consumidor y aumentar progresivamente el consumo en las distintas clases sociales. La manera en que se manifiesta idealmente esa nueva concepción, vinculación, ejecución, tiene que ver con una economía que tenga un crecimiento aceptable y un control amplio de mercados externos.
A pesar de que solo un pequeño grupo de países cumplen con ese escenario, el toyotismo también ha manifestado formas híbridas en otros países, con el objetivo de perseguir la reducción de costos y el estímulo social a los trabajadores. Así como hemos visto las características del Taylorismo, del Fordismo, vamos a hablar sobre las características del toyotismo. Estas son sus características. Se produce a partir de los pedidos hechos a la fábrica, demanda, que ponen en marcha la producción. La eficacia del modelo japonés está dado por los llamados 5 ceros. ¿Cuáles eran estos 5 ceros? 0 error, 0 avería, rotura de máquinas, 0 demora, 0 papel, disminución de la burocracia de supervisión y planeamiento, y 0 existencias, significa no inmovilizar capital en el stock y depósito, es decir, solo producir lo que ya está vendido, no almacenar ni producir en serie como el Fordismo. Vemos ahí, ¿no?, que hay una diferencia aquí muy marcada. No producir en serie como el Fordismo, ¿sí? La fabricación de productos muy diferenciados y variados en bajas cantidades, no como en el Fordismo, que producía masivamente un solo producto. Miren, otra característica muy marcada, ¿no? Un trabajador multifuncional que maneje simultáneamente varias máquinas diferentes. Ya no había solo uno, ¿no?, que manejaba, sino que había un trabajador multifuncional que sabía manejar al mismo tiempo algunas máquinas. La adaptación de la producción a la cantidad que efectivamente se vende, producir lo justo y lo necesario. Aquí él no decía que se iba a producir más de lo que quería, ¿no? La automatización, que introduce mecanismos que permiten el paro automático de máquinas defectuosas para desperdicios y fallos. Y aquí aparece la automatización, ¿no? Un mecanismo que donde ellos encontraban una máquina defectuosa, ellos trataban de manejarlo de la mejor manera para evitar que se desperdicien y que haya equivocaciones, fallos o errores. Existen diferencias, como habíamos visto antes, marcadas entre Fordismo y Toyotismo. Aquí tenemos un pequeño resumen que lo vamos a apreciar, ¿sí? Fordismo, fabricación masiva de productos estandarizados de gran consumo y bajos precios. Estricto control de los tiempos de productivos del obrero. Concentración de la producción en grandes fábricas instaladas en distritos industriales. Disponibilidad de energía petrolera barata. Expansión del trabajo asalariado y mejoras en las condiciones laborales. Presencia del Estado en el proceso productivo y la regulación de la economía. Estado benefactor con políticas públicas tendientes a mejorar la condición social y económica de la población. En cambio, en el toyotismo tenemos fabricación de productos selectivos para diferentes grupos de consumidores según el gusto y la moda. Flexibilidad laboral y alta rotación en los puestos y roles de trabajo. Dispersión
territorial de las distintas fases de la producción, implementación de alta tecnología, microelectrónica, biotecnología, reducción de los niveles de ingreso de los trabajadores y altas tasas de ganancia para los empresarios. Presencia importante de empresas multinacionales y organismos financieros internacionales. El mercado es el regulador de la producción. Estado neoliberal solo se ocupa de funciones básicas como la justicia y la seguridad, mayor poder al mercado. A continuación vamos a ver un videíto que nos aclara más sobre el Fordismo, el Taylorismo, de una manera más visual, ¿no? Pongamos mucha atención. Propuesta de Henry Ford. En el año 1908, Henry Ford había diseñado un auto llamado Modelo T. Aquí vemos en su fábrica un grupo de operarios que está trabajando con un chasis. Ese auto realmente tuvo muchísima aceptación en la gente por su gran versatilidad. Acá vemos cómo los operarios trabajan en las partes diferentes del auto, pero el auto está quieto y cada operario va haciendo algo dentro de lo que es la estructura inicial o chasis del auto. Acá vemos cómo se pinta una parte ya terminada. Se fabricaban 2 o 3 autos por semana. Tal es así que los autos eran caros, eran solamente exclusividad de gente de mucho dinero, como estas dos señoras que vemos que suben a un auto carísimo que tiene chofer. Aquí está Henry Ford, que fue el pionero y fue el que puso en práctica grandes ideas para cambiar esto y poder fabricar mayor cantidad de autos. Hacia fines de 1912, Henry Ford fabricaba en su fábrica de Detroit 25 autos por día, pero la gran demanda para pedir este auto no podía ser satisfecha con la oferta de la fábrica de Henry Ford. Vemos en estos momentos las capacidades que tenía el auto. Era un auto muy robusto, versátil, muy útil, muy duro, y se podía usar tanto en ciudad como en el campo, y con grandes prestaciones y con grandes utilidades. Aquí vemos cómo en la nieve se comporta perfectamente. Veamos cuál era la propuesta de cambio de Henry Ford. Él quería fabricar muchísimos autos y aumentar la oferta en su fábrica. La idea era fabricar un auto para las masas, bajando los precios, ser más eficiente en el proceso de fabricación, mejorar los salarios de los trabajadores como consecuencia de mayores ganancias de la empresa. ¿Cómo lograrlo? Con 3 cosas: con la división del trabajo, con la especialización del trabajador y el estudio de los tiempos. Ahora vamos a ver un gráfico que nos va a mostrar este concepto tan innovador y que fue el pilar de la industria hasta el año 1970. En la parte de arriba vemos a un trabajador trabajando en un producto, que en este caso puede ser un auto. Ese trabajador hacía un auto por día. Si ponemos a 5 trabajadores, lo lógico sería que con ese método se hicieran 5 autos por día. Pero Henry Ford, con su nuevo concepto, logró que esos 5 trabajadores pudieran fabricar no 5, sino 10 autos por día, cada uno haciendo una tarea específica en cada una de las partes del proceso. Vemos la imagen del ingeniero estadounidense Frederick Taylor. Este señor escribió en el año 1911 un libro que se llama La Administración Científica del Trabajo, del cual Ford tomó
muchísimas ideas y las aplicó en su fábrica para fabricar el modelo T. Una de las ideas principales de este señor están plasmadas en esta idea. Difícilmente se puede encontrar un trabajador que dedique su tiempo a estudiar cuán lento puede trabajar. Vemos que el tiempo en esto es muy importante. Vemos ahí un trabajador que está trabajando con un cronómetro al lado, porque la medición del tiempo de la operación es importante. Acá cada operario va haciendo una operación y va pasando la pieza al otro, al que sigue. Algunos lijan, otros cortan, otros ajustan, pero terminan y la pasan al siguiente. Esto es solamente para fabricar la rueda. Es una pequeña línea de montaje para fabricación de ruedas del Ford T. Este señor corta, pasa la pieza. Este le pone los rayos, termina y pasa la pieza. Hasta que van casi terminando de ensamblar todas las ruedas y ahí las están lijando. Acá muestran cómo esta máquina va haciendo los rayos. Eso que vemos ahí es un chasis sobre el cual se van a montar las distintas piezas que van trayendo del auto. Acá viene la idea principal, la línea de montaje en cadena o montaje en serie. Vemos ahí cómo se van colocando las distintas partes, un volante, un tanque de combustible y una bocina. Pero acá viene la clave de la empresa. A los ingenieros de Ford se les ocurrió colocar el chasis en movimiento. En este caso están haciendo unas pruebas de tiempo. Van moviendo el chasis. El operario, cuando se para el chasis, le coloca las partes que tiene que ir montando, termina y luego se va ese chasis y viene otro. Y los operarios vuelven a hacer lo mismo. Ese concepto es muy importante. Fíjense en esta fábrica cómo todo va en una especie de tren. Eso se llama serie. Todo va una atrás de otro, una pieza atrás de la otra. Van corriendo a través de cintas transportadoras o de cintas transportadoras colgantes, en las cuales los operarios no tienen que ir a buscar nada, simplemente van tomando la pieza que necesitan y la van ubicando en donde corresponda. Ahora, esas piezas son puestas por otros trabajadores que van haciendo esas piezas. Estos trabajadores que están acá están simplemente armando, sacando piezas de una cadena que viene suspendida en el aire, con la pieza que necesitan. Ven cómo la pieza se va moviendo. El trabajador va haciendo todo con un cierto movimiento de la cinta transportadora. Acá vemos motores que van por una cinta y acá vemos partes que van por una cinta aérea que se llama. Van sacando las partes y las van acomodando y las van pasando. Acá vemos un operario que empieza a armar, a montar y terminan ya con el auto final. Eso se logró gracias a la fabricación en serie y se pudieron fabricar muchísimos autos. El renombre y la gran explosión que tuvo este concepto logró que Ford saliera en todos los diarios y que llamara a distintas personas a su fábrica y aumentó muchísimo la cantidad de trabajadores y empezó a producir muchísimos modelos Ford T. En aquel momento había mucha escasez de trabajadores, era gente que no estaba preparada, había mucha falta de trabajo. Sin embargo, Ford empezó a llamar a distintos operarios, aunque no tuvieran preparación. Acá vemos cómo la necesidad de Ford de conseguir acero, y para eso hubo un gran incremento de las acerías. Acá vemos una fábrica de partes del automóvil Ford, como vimos hace un rato. Fíjense que ustedes siempre van a ver una línea que va moviéndose y sobre la cual va trabajando cada operario. Acá vemos, por ejemplo, una estampadora
Y acá vemos los operarios que va reclutando Henry Ford, que son gente con muy poca cultura, incluso hasta algunos eran analfabetos, pero se les enseñaba a hacer una actividad que cumplían muy bien. Era repetitiva y hacían siempre lo mismo. A pesar de eso, Ford creó una escuela y les enseñó a escribir y a leer a mucha gente que no lo sabía hacer. Acá seguimos viendo una línea de montaje en donde las partes aéreas se mueven y los operarios van sacando lo que necesitan. No se pierde tiempo en el transporte porque permanentemente están pasando por ahí las piezas que el operario necesita para ensamblar en su lugar. Ven, uno atrás del otro. Ese es Ford con un ingeniero revisando parte de la producción del Forte. Vemos que la gente empieza a comprar más autos, empiezan a bajar los costos y las calles de las grandes ciudades se llenan de autos. Hay una gran convocatoria de trabajadores y aquí se muestra cómo una persona disfruta con su familia un Forte. Esta es una publicidad que sacó el señor Ford en donde decía que iba a pagar $5 por día por trabajar en sus fábricas y además les iba a hacer un plan para que cada uno pudiera tener su propio auto. Eso interesó muchísimo a los trabajadores a que fueran a la fábrica de Ford. De una fábrica con la cual empezó, terminó teniendo 5 fábricas, las cuales fabricaron 15 millones de autos Ford T. Y todo americano estaba dispuesto a tener uno. Ese es el modelo 10 millones. Como vimos el videíto sobre el Fordismo y el Toyotismo, fue un gran impacto, ¿no? Incluso hubo mucho aumento del empleo, ¿no? Veíamos en esa época que hubo un tiempo bastante desempleo, y con todas estas ideas, sobre todo de Ford, se incrementó el empleo, entonces ayudó bastante a la economía del país, y una revolución que cambió todo el sistema de producción a partir de eso, ¿no? Hablando de esto de revolución de producción y muchos cambios que hubieron, también hablamos de calidad. Entonces, otro punto que estamos o debemos tratar es sobre las normas ISO, que también lo vimos en clase, pero lo vamos a ampliar también un poquito más, ¿sí? Entonces tenemos que las ISO 9001
es una norma internacional que toma en cuenta las actividades de una organización sin distinción del sector o actividad. Esta norma se encuentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan con exigencias internas y externas de la organización. Hoy por hoy, la norma ISO 9001 es la norma de mayor renombre y la más utilizada en el mundo. El objetivo de las ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan con las exigencias comerciales y sociales, tanto para los clientes como para los usuarios. Las normas se cumplen de forma voluntaria, ya que la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de gestión de la calidad, adoptamos las normas ISO 9001. Estas normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro del mercado. Cada 6 meses, un agente certificador realiza una auditoría de las empresas registradas con el objeto de asegurarse que se cumplan las condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas se libran de las molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores, y a su vez estos proveedores solo deben someterse a una auditoría y no a múltiples auditorías realizadas por los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo deben ceñirse a las mismas normas. A continuación, vamos a ver otro mapa de lo que son las normas ISO. ¿Qué son las normas ISO? Son normas de calidad establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización. ISO se componen de estándares y guías relacionados con sistemas de gestión. Allí se aplica el método de auditoría. ¿Qué beneficios tiene? Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación de servicios, aumento de la productividad, mayor compromiso con los requisitos del cliente, mejora continua, más fácil acceso a grandes clientes y administraciones públicas, mayor y mejor acceso a los mercados internacionales. Las normas son ISO 9000, el conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad establecidas por la Organización Internacional de Normalización ISO. ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que indica cómo establecer un sistema de gestión ambiental efectivo. Las ISO 50000, sistema de gestión eficiente de energía. ISO 18000, la serie de normas 18000 dicta una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. ¿Sí? Hemos analizado este cuadrito que se trata sobre las normas ISO y los beneficios y las clases de normas con las cuales se conoce, ¿no? Vamos
vamos a continuación a ver algo sobre las ISO. ¿Sí? Un videíto para que lo vean. Aplicaciones ISO 9001-2008. En esta oportunidad les voy a introducir en todo el tema del ISO 9001, y para esto primero vamos a hablar de lo que es el ISO, los fundamentos de un sistema de gestión de la calidad, para luego tratar a fondo el tema de lo que implica obtener una certificación ISO 9001-2008. Muchos de nosotros nos preguntábamos antes de empezar este recorrido del ISO, para aquellas empresas que lo tenemos, ¿qué es ISO? ¿No? ISO es una organización internacional de normalización que, como su nombre lo indica, establece normas o estándares de calidad que ayudan a que las empresas podamos ofrecer mejores productos y servicios a nuestros clientes. Actualmente esta organización está integrada por más de 150 países en el mundo, ¿no? Y cada país tiene muchas empresas que han optado por distintas certificaciones ISO. ¿Qué hace la ISO? Especifica distintas normas aplicables a productos y a servicios, ¿no? Pero ¿cuál es la base de todo lo que involucra un ISO? La base del ISO es básicamente el control de calidad, ¿no? Esa palabrita control de calidad, desde los años 70, 80, 90 y hasta ahora, es una palabra que siempre está inmersa en el lenguaje administrativo, empresarial, ¿no? Hasta los años 90 hablábamos de no solamente controlar la calidad, sino le estábamos asegurando a nuestro cliente ofrecerle calidad. Yo te aseguro calidad, ¿sí? En estos últimos años no solamente yo te aseguro calidad como empresa, sino tenemos que gestionar la calidad. Y para llegar a gestionar la calidad es que existen estas famosas normas ISO, ¿no? Esas ISO, que yo las llamo la familia ISO 9000-2000, son un conjunto de normas, como su nombre le indica, reconocidas internacionalmente, y son modelos para desarrollar diversos sistemas de gestión de la calidad. Y lo que nos va a ayudar es no solamente asegurar la calidad, sino a gestionar la calidad, que es el objetivo principal de las normas ISO 9001-2008, ¿no? Las normas ISO 9000 es una familia de normas. Yo las puedo agrupar a las 9000 en tres. La 9000-2005, que habla del vocabulario de calidad, ¿no? Lo que es calidad, lo que es requisito, lo que es cliente, etcétera, etcétera, etcétera. La 9001-2008, que es la más conocida, que son los requisitos que necesitamos para tener un sistema de gestión de la calidad que nos asegure y nos gestione calidad. Y la 9004-2000, que no solamente te asegure calidad, sino son las directrices de la mejora continua. Las empresas, cuando asumen el reto de tener una certificación ISO 9001-2008, ¿qué es lo que buscan? Buscan que gestionar la calidad, y buscan no solamente gestionar la calidad, sino buscan que el sistema tenga siempre mejora continua. ¿Para qué? Para ofrecerle a mi cliente más de lo que el cliente me pide, ¿no? Y para tener un sistema de gestión de la calidad necesitamos una serie de fundamentos de gestión de la calidad. En esta oportunidad les voy a hablar de los dos principales fundamentos de gestión de la calidad. ¿Y por qué principales? Porque luego en las siguientes sesiones se van a dar cuenta que los demás fundamentos van a derivarse de este principal fundamento. El principal fundamento, que yo lo llamo la base racional de los sistemas de gestión de la calidad, es básicamente entender las necesidades de nuestro cliente o consumidor de acuerdo a las especificaciones o requisitos que él establezca, para yo ofrecerle ese servicio, ¿no? Entonces suena muy fácil, ¿no? Entonces el cliente me dice, quiero esto, yo lo ofrezco. Perfecto. Pero ¿qué hace un ISO 9001? Te marca la pauta con ciertos estándares o procedimientos que te asegure que yo pueda no solamente cumplir, sino exceder las especificaciones que me da mi cliente. Eso es la base de toda certificación ISO, entender las necesidades o requisitos de nuestro cliente. Ese es el principal fundamento. Y el segundo fundamento se deriva de este fundamento racional, que es dos cosas. Lo que necesitas, cuáles son los requisitos que te pide el sistema de gestión de la calidad, y los requisitos del cliente. Hay que tratar de diferenciar estos dos tipos de requisitos. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad son los que nos va a señalar la norma ISO 9001. Son una serie de requisitos, son como 9 requisitos que nos exige la norma. Documentación, gestión de recursos, compromiso de la alta dirección, validación de procesos, medición de procesos, mejora continua.
evaluación de estadísticas, análisis de datos, etcétera, etcétera. Eso es lo que la norma me menciona, que eso lo vamos a ver en otro capítulo. Esos son los requisitos del sistema de gestión. Y otros son los requisitos del cliente. ¿Qué pasa con los requisitos del sistema de gestión? Los requisitos del sistema de gestión están especificados en la norma ISO 9001-2008. Pero estos requisitos son totalmente genéricos y aplicables a todo tipo de organización, sector económico o industrial, con independencia de la categoría o producto o servicio que nosotros ofrezcamos. No establecemos requisitos para hacer un producto. Son requisitos para lograr la calidad a la hora que ofrecemos este producto o servicio. Esos son los requisitos del sistema. Y los segundos son los requisitos de los productos, que son los requisitos que el cliente me pide. Hay tres maneras de llegar a los requisitos que el cliente me pide. Uno es que me lo pida de manera contractual. Ya, yo quiero que el servicio me lo brindes de esta manera o quiero que este producto sea de esta manera. El cliente me lo está diciendo. Otro es que yo le diga. Yo planteo los requisitos del cliente. Ok, los requisitos del cliente son los siguientes y la organización los detalla, ¿no? Y otro es que la ley, la parte legal, las normas me digan qué y cuáles son los requisitos que debo de seguir para ofrecer un producto o servicio. ¿Sí? Entonces, para entender los fundamentos de una certificación ISO, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, cuál es la base racional del sistema, que es entender la satisfacción y las necesidades del cliente. Y lo segundo, cuáles son los requisitos del sistema con los requisitos del cliente, ¿no? En una siguiente sesión vamos a seguir explicando los distintos puntos que forman parte de los fundamentos del sistema de gestión de la calidad, que al final nos vamos a dar cuenta que son la base de una certificación ISO 9001-2008. Luego de haber visto este tema de las ISO, que hablamos de la calidad, como lo hemos visto ya en el video y en ese mapita conceptual que lo teníamos, es muy interesante hablar de un último tema que estaba pendiente, ¿no? Es la manufactura clase mundial. Aquí hablamos ya a nivel mundial sobre lo que es la manufactura. Entonces vamos a poner atención para acabar con este tema, que es el último de nuestra unidad número 3. El término manufactura de clase mundial hace referencia a todas aquellas prácticas que adoptan las empresas dedicadas a la fabricación de productos, que buscan lograr los más altos estándares de flexibilidad, eficiencia y calidad, lo cual les permite no solo competir sin mayores problemas en el mercado internacional, sino también forman parte de cadenas globales de fabricación sin importar la localización geográfica, tamaño o idioma. El término está bastante ligado también a las filosofías y modelos de fabricación desarrollados y aplicados principalmente en Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que son conocidos en el mundo occidental con el nombre de manufactura esbelta. Estas técnicas buscan aumentos drásticos en la flexibilidad y eficiencia de las operaciones sin grandes inversiones, basándose en la creatividad, responsabilidad y experiencia de las personas que trabajan día a día en los procesos. Se trata de un proceso de revisión y reinvención permanente que involucra a todos los niveles y unidades organizativas. La manufactura de clase mundial es, por tanto, un verdadero reto hoy en día. Más que una tendencia, es un compromiso y un asunto de supervivencia. En un mundo cada vez más integrado y abierto, todas aquellas empresas que no permanezcan en una revisión constante de sus procesos en pro de la excelencia
se irán quedando en el camino y su futuro será cada vez más incierto. Las claves para una manufactura de clase mundial son las siguientes: reducir los tiempos de entrega, lead times, reducir los costos de operación, reducir el tiempo de lanzamiento de los productos al mercado, exceder las expectativas al cliente, incrementar las subcontrataciones de servicios de terceros, administrar la empresa global y mejorar la visibilidad de la compañía. Entonces, vamos a hablar sobre el primero. Reducir los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega más cortos siempre son buenos en muchos mercados. La habilidad para entregar más rápido permitirá ganarles a competidores con características, calidad y precio de productos similares. En otros mercados, la entrega rápida puede justificar un sobreprecio y ciertamente mejorará el grado de satisfacción del cliente. En todos los casos, los tiempos de entrega más cortos incrementan la flexibilidad y agilidad de la planta, reducen la necesidad de inventarios de seguridad y disminuyen el riesgo de obsolescencia. Número 2. Reducir los costos de operación. Aunque los desarrollos recientes en soluciones integradas con los sistemas Enterprise Resource Planning, planeación de recursos empresariales, se han enfocado más en las mejoras de las ventas, incrementando los ingresos. La utilidad depende en gran medida del control de gastos. Las compañías con una menor estructura de costos operativos disfrutan de una ventaja obvia en cuanto a rentabilidad y capacidad para ajustar precios a fin de enfrentar las presiones competitivas si es necesario y mantener o conseguir una participación en el mercado. Número 3. Reducir el tiempo de lanzamiento de los productos al mercado. Para la mayoría de las compañías de manufactura es vital desarrollar y lanzar nuevos productos y servicios al mercado. Las buenas ideas no son suficientes. Se necesitan procesos eficientes de lanzamiento de productos al mercado, los cuales producen ventajas competitivas importantes. Al mismo tiempo, esas actividades representan un riesgo significativo que puede llevar a desperdiciar buenas oportunidades o producir pérdidas financieras. Los cambios y las mejoras son más fáciles de realizar y menos costosos y perturbadores. Al inicio del ciclo de vida de un producto es una buena práctica de negocios obtener la colaboración de todas las áreas operativas de la empresa mientras aún se está diseñando el producto y simultáneamente su proceso de producción. La cooperación debe estar enfocada en asegurar que el nuevo producto cubra las necesidades del mercado, mercadotecnia o ventas, que se le fije un precio de venta que genere una ganancia, mercadotecnia y contabilidad, que pueda ser fabricado de manera eficiente, producción, ingeniería de producción, calidad, compras y proveedores clave,
que se le pueda dar mantenimiento y servicio al producto, servicio al cliente. Exceder las expectativas del cliente. Los fabricantes deben entender verdaderamente las metas y objetivos del cliente. Deben esforzarse en vender sus productos y servicios desde la perspectiva del cliente. La comunicación es muy importante y la negligencia es la razón número 1 por la que los clientes dan por terminada una relación. La clave es proporcionar a los clientes el acceso a toda la información apropiada acerca de su relación y hacerla fácilmente disponible en cualquier momento y en cualquier lugar en donde puedan necesitarla. Las web es una aliada para lograr este objetivo, ¿no? Las redes, la tecnología, la informática ha facilitado muchísimo que se pueda realizar los diferentes productos se puedan vender, ¿no? Y por supuesto satisfacer las expectativas del cliente. Quinto, incrementar la subcontratación de servicios de terceros. La subcontratación de servicios de terceros para las operaciones de manufactura es una práctica común hoy en día debido a que ofrece flexibilidad, capacidad para cambiar productos o procesos con rapidez y frecuentemente ahorrar dinero al explotar economías de escala u otros factores de costo favorables ofrecidos por el contratista. Existen dos enfoques para la contratación de servicios de terceros. Se puede ejecutar una operación o un grupo de operaciones, por ejemplo, tratamiento térmico o tratamiento superficial, o se puede contratar con un tercero el proceso de manufactura completo. En cualquier caso, el fabricante aligera la demanda sobre sus propias plantas y se puede concentrar en sus competencias fundamentales, las cuales pueden no incluir ciertos tipos de manufactura. Sexto, administrar la empresa global. En el mundo en el que hacemos negocios se está achicando y virtualmente cada empresa está involucrada ahora en alguna forma de comercio internacional, ya sea vendiendo a clientes en otros países o simplemente utilizando partes o materiales que son producidos en otro lugar. Puede agradecer a Internet o maldecirla, si lo prefiere, por abrir los mercados a productos y servicios casi sin considerar el tiempo y la distancia. La gente con la mentalidad del vaso medio lleno considera estos desarrollos como el inicio de una oportunidad sin límite. Si usted se inclina hacia la mentalidad del vaso medio vacío, es probable que vea amenazas significativas en la competencia visualmente ilimitada de manera literal desde cualquier lugar del mundo. La número 7 y la última. Mejorar la visibilidad de la compañía. Con frecuencia los fabricantes crecen y entran a nuevos mercados mediante adquisición de otras compañías o fusión con ellas. Sin embargo, usualmente esto significa que diferentes instalaciones dentro de la empresa recientemente fusionada estén empleando varias aplicaciones en diferentes plataformas de hardware.
aplicando diferentes números de parte para los mismos artículos y utilizando diferentes procedimientos operativos. El reto es incluir tanta uniformidad a las diversas instalaciones como sea práctico sin destruir la calidad única y la ventaja competitiva que las unidades individuales tenían antes de la fusión. A continuación vamos a ver un mapa conceptual de la manufactura de clase mundial, que es el tema que estamos viendo, ¿no? Se basa en gerencia mixta, aprovechamiento de recursos humanos, excelencia en manufactura, que depende de negociar con proveedores, conocer al cliente, reducir errores de producción, automatizar procesos. Trae múltiples beneficios evidentes en empresas jóvenes como Intel, Apple, Motorola. Asocia conceptos de clase mundial. Cero defectos, cero retrasos, habilidades de empleados después de la fabricación, diseño de producto, personal como actores de reparto, organización de la fábrica, normas sobre el uso de la fábrica. Entonces, ya hemos visto este cuadrito que es muy interesante, ¿no? La manufactura de clase mundial. Un tema que abarca mucho, un tema un poquito extenso, ¿no? Pero que ya lo hemos analizado. Y hasta aquí, chicos, esta sería el fin de la unidad número 3. Estén pendientes para una próxima clase síncrona. Que tengan una buena noche y nos vemos. Muchas gracias.